Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra compañera de viaje en esta semana es la porción Kitizá, de la que ya hemos hablado en un comentario anterior, por la misericordia del Eterno que nos prestó esa oportunidad. Y en esta ocasión volveremos sobre el tema de esta nuestra compañera de viaje en esta semana, esta porción tan asombrosa, tan hermosa, tan profunda, que cuando me asomo a ella, quedo en verdad impresionado, anonadado, sin fuerzas. A veces, pues uno no cree incluso que pueda decir algo al respecto, porque es tanta la abundancia de la sabiduría del Eterno manifiesta en estas palabras, es tanta la profundidad espiritual que uno dice, ¿qué podré decir? ¿Qué podré decir de todo esto? No obstante, siempre hay que decir algo, porque eh, es nuestro deber hacer lo que podemos hacer, lo que el Eterno nos permite hacer. En primer lugar, para su honra y su gloria. Y en segundo lugar, porque siempre trae beneficio a nosotros y a todos los que puedan escuchar, a todos los que puedan tener el contacto con esta palabra a través de uno o directamente. Entonces, esperando que así sea, que sea de bendición para ustedes y que sea eh, de protección, salvación para nuestro pueblo Israel y que traiga paz, salud y prosperidad a todos por la gracia del Eterno. Me gustaría que en esta ocasión podamos ver, porque son muchos temas de los que hablar en esta porción. Dijimos en el comentario anterior que esta porción se inicia dando la indicación del censo a través del shekel, o sea, contándolo esas monedas que el Eterno le mostró a Moisés, y después termina las instrucciones con respecto al Mishkan, y entonces el texto pasa a la, el diálogo entre el Eterno y Moisés en la cumbre del monte Sinai, el, el descenso de Moisés, la ruptura de las tablas, y prosigue con todo ese tema, que es un tema que intentaremos abarcar en la medida de lo posible. También incluye el incomprensible pecado del becerro de oro. Y digo incomprensible porque el alcance va más allá de lo que podemos calcular, pero igual nos asomaremos al tema intentando traer luz sobre él. Ahora, antes de pasar a esa otra habitación, estamos en el umbral. Antes de pasar más allá, me gustaría destacar algo acerca de las últimas instrucciones con respecto al Mishkan. Acuérdense que el Eterno le da instrucciones con respecto a los objetos sagrados que estaban en el Mishkan, comenzando por el arca, la mesa, la menora, después con respecto al Mishkan como tal, las cortinas, la cubierta, las tablas, los tablones de madera de acacia recubiertos de oro, las bases de esos tablones, etc. Y entonces aquí en esta porción habla de un lavatorio de cobre que debía colocar frente a la tienda del encuentro, la tienda de reunión. Y a medio camino entre el altar y la tienda, pero en el lado sur.
Y de este lavatorio hay muchísimo que pudiéramos decir, pero vamos solamente a irnos a lo más elemental del lavatorio. El Cohen o los Kohanim, cuando iban a oficiar en el Mishkan, tenían que lavarse las manos y los pies. De aquí nace la costumbre, es un mandamiento rabínico, de lavarnos las manos antes de comer pan, pero también nos lavamos las manos cuando nos levantamos y nos lavamos las manos después de usar el baño, como para quitarnos la contaminación, no solamente la contaminación física, sino la contaminación espiritual. Y acuérdense que estamos oficiando delante del Eterno continuamente. Estamos llamados a ser un reino, un pueblo de reyes y sacerdotes. Es decir, que cada persona tiene esta doble función de ser rey y ser sacerdote. ¿Rey de qué? ¿De qué somos reyes? ¿Y en qué medida somos sacerdotes? Bueno, cada hombre es rey en su hogar. Cada hogar es un reino de amor, un reino de paz, o por lo menos eso debiera ser, un reino de amor, un reino de paz. Un reinado en el que la ley es la Torá, un reinado benéfico, un reinado para hacer la vida agradable, llevadera, hermosa. Para eso es que tenemos que ser reyes de nuestro hogar o de nuestro pedacito social, el que el Eterno nos haya dado. ¿Y en qué medida somos Kohanim? ¿En qué medida somos sacerdotes? Porque somos intermediarios entre Dios y nuestros semejantes. El pueblo de Israel está llamado a ser luz para el mundo, está llamado a canalizar el conocimiento del Eterno a las naciones. Y así cada uno de nosotros tiene esa función en el entorno en que el Eterno nos ha ubicado. También somos Kohanim para nuestra familia y también somos Kohanim para nosotros mismos, porque estamos oficiando y el primer beneficiario de esa actividad espiritual somos nosotros mismos. Entonces, eso quedó como secuela de este mandamiento, que tenía que poner ahí un lavatorio para que los Kohanim, cuando iban a oficiar en el santuario, se lavaran las manos y los pies. Nos lavamos las manos en la mañana porque vamos a oficiar. El Mishkan es el día que tenemos por delante. Y el oficio es todo lo que el Eterno ponga a nuestro alcance, empezando por la tefilá que debemos hacer, el trabajo para Hashem, ayudando a quien podamos ayudar, a quienes podamos ayudar y también cumpliendo nuestros deberes sociales. Además de los requisitos de acuerdo al día, si es Shabbat o si es un Yom Tov o si es una festividad determinada. Entonces, cada día es un santuario en el tiempo y nosotros entramos en ese santuario para oficiar delante del Eterno. Tenemos que purificarnos. ¿Purificarnos de qué? Bueno, el sueño es una 60ª parte de la muerte. La muerte deja impureza espiritual. Entonces, cuando nos levantamos, tenemos que purificarnos. Eso nace de aquí, de este texto. Ahora, este lavatorio, dice el texto que fue de cobre. Y entonces nuestra tradición oral explica que ese cobre, anclado también en el texto escrito, pero ese cobre provino de los espejos de las mujeres. Las mujeres, como siempre, dando un paso al frente. Las mujeres trajeron ese donativo, trajeron sus espejos. Y Moisés inicialmente los rechazó porque Moisés consideró que esos espejos habían sido objetos de vanidad, puesto que las mujeres los habían usado para embellecerse. Y aparentemente pues esto es algo muy banal. Embellecerse es algo que conlleva un poco de vanidad y de superficialidad.
Y Moisés rechazó inicialmente esta ofrenda y el Eterno le dijo que la aceptara porque era muy valiosa. Las mujeres se habían embellecido durante el tiempo de la cautividad en Israel porque los hombres estaban eh, haciendo aquel trabajo forzado y no querían procrear, no tenían ni ánimo ni fuerza para tener relaciones y estar pensando en tener más familia. Pero las mujeres consideraron que tenían que seguir llevando a cabo ese deber sagrado de procrear, de mantener la simiente del pueblo de Israel. Aquí tenemos que resaltar, destacar y exaltar ese pensamiento de la mujer. Ese pensamiento fue muy profundo. La repercusión de eso es incalculable. Y debido a que la mujer tenía eso en mente y no tenía en mente una pura satisfacción carnal, el hecho de que ellas se embellecieran para atraer al esposo, para de alguna manera provocarlo al amor, fue algo que el Eterno consideró extremadamente valioso y le dijo, acepta esa ofrenda que va a formar parte de el Mishkan y no va a formar parte del Mishkan en cualquier lugar, no va a formar parte del Mishkan en la misma entrada para el acto mismo de la purificación, porque fue un acto puro, no fue un acto carnal, lujurioso. Como fue un acto puro, se va a usar en el Mishkan en la parte que tiene que ver con la purificación. Algunos dicen que ese hecho de que las mujeres se engalanaban para recibir a sus esposos y de alguna manera despertar en ellos este deseo del amor, está reflejado en uno de los versículos de uno de los libros más fascinantes de toda la escritura y de toda la literatura universal, que es Shir Hashirim, el cantar de los cantares. Un versículo que dice, debajo del manzano, allí donde te concibió tu madre, o donde tu madre tuvo sus dolores de parto, y dice que eso hace alusión a que las mujeres salían al campo a buscar a sus esposos que muchas veces ni regresaban a casa para darles alivio, consuelo de su faena, de su fatiga laboral, pero también para tener relaciones con ellos y seguir construyendo el pueblo de Israel. Entonces, esto es un circuito cerrado, porque todo esto está perfectamente armonizado. Y este texto hace alusión a eso, ese lavatorio hecho de cobre, de esos espejos donde se miraban esas mujeres y donde afloró ese instinto maternal, ese instinto femenino de concebir, de traer al mundo nuevas vidas, especialmente de traer al mundo almas para el pueblo de Israel. Eso estaba ahí, en ese lavatorio. Y eso era lo primero que tenía que hacer el Cohen cuando entraba en el santuario. Fíjense que no era solamente lavarse, que es lo primero que hace el Cohen. Dice, voy a leer el texto, dice, habló Hashem a Moshe diciendo, harás un lavatorio de cobre con base de cobre para lavar. Colócalo entre la tienda de reunión y el altar y pon en él agua. El agua es un símbolo de la Torá que purifica. Y es que muy importante la purificación para crear el recipiente adecuado para recibir la presencia del Eterno, para recibir el conocimiento. Y pon en él agua, lavarán a Aarón y sus hijos sus manos y sus manos y sus pies, toda vez que vengan a la tienda de reunión se lavarán con agua y no morirán. Fíjense la importancia de estar puros para oficiar delante del Eterno y no morirán, era una condición, tenían que estar puros para no morir y el agua operaba esa purificación por toda la energía espiritual que hay en este acto. O cuando se acerquen al altar a hacer servicio, a ofrecer en humo una ofrenda ígnea a Hashem, lavarán sus manos y sus pies y no morirán. Y recalca la idea, y toda vez que la Torá
repite una idea, está subrayando la tremenda importancia que tiene ese hecho. Será para ellos un decreto eterno, para él y sus descendientes a través de las generaciones, o sea, llegando hasta nuestros días y prosiguiendo hasta la era mesiánica. ¿Y qué hace el Cohen cuando llega allí al lavatorio? Lo primero que hace no es lavarse las manos y los pies. Lo primero que hace cuando se inclina al lavatorio es ver su reflejo en el agua. Y así como las mujeres miraban su imagen en aquellos espejos de cobre, que por cierto, la idea del espejo era que buscar una superficie lisa, podía ser cobre, bronce, posteriormente se usaron otros metales, hasta que apareció el vidrio que conocemos hoy. Pero eso tardó muchos años. En aquellos tiempos bíblicos se usaba el cobre, se pulía bien para que pudiera reflejar la imagen de la persona. Y así como las mujeres miraban su imagen en aquel cobre, así el Cohen mira su imagen cuando se inclina sobre el agua. Porque lo primero que tiene que hacer una persona cuando se va a purificar es hacer una introspección. No es un mero acto de echarse agua en las manos y los pies, es un acto de querer despojarse de toda infección espiritual, de toda impureza, de tener conciencia de que uno se va a acercar a la presencia divina. Eso es lo primero. Entonces se asomaba y miraba su figura y debía considerar si estaba apto para seguir, para proseguir a la tarea sagrada que tenía por delante. Y después se echaba agua en las manos y los pies. ¿Por qué las manos y los pies? Porque son los extremos de nuestra existencia física. Las manos y los pies es con lo que tenemos el mayor alcance, hacia arriba, hacia los lados, hacia el frente. Las manos y los pies, por eso se llama extremidades, son nuestros extremos. Están por encima de la cabeza incluso, si uno alza las manos, está por encima de la cabeza. Y curiosamente, tanto las manos como los pies tienen 10 dedos, o el número 10, el número de lo completo. Entonces, hacia arriba y hacia abajo, ese número 10 indica que estamos completos de arriba a abajo. Y también las manos y los pies, fíjense, con las manos llevamos a cabo más del 90% de todas las acciones que nosotros hacemos. Las concebimos aquí en el cerebro, las armonizamos con nuestras emociones, con nuestro corazón, o a veces es a la inversa, nacen en una emoción, se analizan, pero ¿con qué se llevan a cabo? Con las manos y los pies. Los pies porque son el sostenimiento, los pies son el pilar, lo que nos sostiene en nuestra posición erecta. Los pies son los que nos llevan a los diferentes lugares y las manos son nuestras mejores herramientas con las que ejecutamos la mayor parte de nuestras acciones, acciones positivas y negativas. Quiera Dios que siempre sean acciones constructivas, positivas, buenas, que traigan honor a su nombre. Entonces, por eso se lavan las manos y los pies. En alguna que otra ocasión, Moisés fue instruido de lavar todo el cuerpo de Aarón y de sus hijos. Pero en este ejercicio diario de oficiar en el santuario, había que lavarse las manos y los pies representando toda la existencia, porque como son los extremos de la existencia, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, están dentro de dos números 10, que es el número de lo completo, lavando las manos y los pies, es como si estuviéramos lavando todo nuestro cuerpo y toda nuestra existencia física. Y entonces el Cohen podía proseguir tanto al Mishkan, se iba a ofrecer dentro del Mishkan, por ejemplo, incienso, o hacia el altar, si iba a ofrecer un sacrificio, o si iba a hacer el primer trabajo de la mañana, que era remover la ceniza del día anterior. Para cualquiera de estas cosas, lo primero era pasar por el lavatorio y purificarse. Y después aquí habla de el aceite de la unción. El aceite de la unción, este aceite de la unción se dice que, por eso la Torá dice, toma para ti especias escogidas, de mirra pura, etc. Algunas de estas especias ya están en debate porque no se sabe exactamente la identidad de ella, pero la mayoría se conocen. Ahora, estas especias
usadas para el aceite. Por la expresión toma para ti significa, bueno, también yo lo entiendo así, pero muchos lo han entendido así, eh, que este aceite fue hecho por Moisés una única vez. O sea que todo el tiempo que se usó este aceite sagrado para la unción provenía de este aceite que hizo Moisés. Algunos entienden que el aceite milagrosamente duró todo el tiempo, como por ejemplo, milagrosamente aquella recipiente de la viuda no se le agotó el aceite hasta que se agotaron los recipientes donde vaciar. Que asimismo, por esa fuerza de la expresión divina, este aceite duró todos los siglos que tuvo que durar mientras existieron el primero, el segundo templo, mientras se usó para ungir reyes, sacerdotes, eh, que este aceite duró. O como por ejemplo la ceniza de la vaca, que se quemaron otras vacas, pero siempre se mezclaba con parte de la ceniza original. Entonces la otra idea es esa. Algunos piensan que no es que ese aceite duró, sino que cuando se preparaba nuevo aceite se mezclaba con la parte que quedaba del aceite original. Es decir, que siempre hubo parte de ese aceite hecho por Moshe Rabenu en todo el aceite que se usó en siglos posteriores. Sea de una manera u otra, es muy interesante que la Torá dice, toma para ti. O sea, fue un acto que fue dirigido especialmente a Moisés, personalmente a Moisés. Él es quien inauguró, bueno, como el resto de las cosas, esta receta del aceite y este primer aceite. El aceite simboliza la presencia del Eterno. Y fíjense cómo está concatenado aquí esto. Primero purificación con el agua del lavatorio y después el aceite de la unción. Porque ese es el proceso que se ve en muchas partes de la Torá. Primero lavar, primero purificar y después ungir. La unción es una transmisión de autoridad y el aceite es un símbolo de esa autoridad que proviene del ser divino, no de un ser humano, proviene de un ser divino. El que funge como mediador, la persona que impone sus manos, que unta este aceite, está haciendo nada más que un canal de transmisión de esa autoridad. Y el aceite es este vehículo, este símbolo que representa esa autoridad transmitida, ese poder transmitido. Acuérdense que ¿qué cosa es poder? El poder no es otra cosa que el reconocimiento de la autoridad. Eso es lo que es poder. El reconocimiento de la autoridad. ¿De quién viene la autoridad? Viene del Eterno. Yo leí hace muchísimo tiempo, hace años, un artículo que no he podido volver a encontrar. El artículo decía que los romanos se volvieron locos cuando descubrieron el aceite en el templo. Cuando ellos encontraron ese aceite o tuvieron conocimiento de ese aceite, que en tiempo del segundo templo, cuando los romanos llegan a Judea, el segundo templo estaba en pie. Y cuando ellos tuvieron conocimiento de la existencia de este aceite, decía este artículo que leí hace mucho tiempo, muchos años atrás, que se desquiciaron con ese aceite, porque el aceite tenía una fragancia extraordinaria, además un color bellísimo. Decía el artículo que era de color rosado. No sé si eso será cierto o no, pero acuérdense que la base de los perfumes es el aceite. En aquellos tiempos el aceite se hacía con fragancias extraídas de flores o de otros vegetales o incluso de animales y la base era el aceite. Y, y los romanos particularmente llevaban una vida lujuriosa y les gustaba mucho esto de los masajes, de la ornamentación, heredado de la cultura helénica, el culto al cuerpo, a la hermosura física, etc. Y se daban mucho de estos placeres de acicalarse y de ponerse perfumes, etc. Y entonces, cuando tuvieron conocimiento de este aceite, sencillamente eh, querían tomar la receta para fabricar este aceite, pero la Torá prohíbe
que se fabrique este aceite para cualquier otro uso que no sea el uso sagrado. Este aceite era únicamente, se usó para ungir el Mishkan. Cada objeto del Mishkan se ungió con este aceite. Se usó para ungir a los Kohanim. Se usó para ungir reyes, incluso a reyes fuera de Israel. Acuérdense que a Elisha, profeta Elisha, se le asignó la tarea de ungir a un rey en el reino del norte y también un rey de Siria. Asael, un rey de más allá del reino del norte de Israel, de Siria. Y bueno, no puedo estar seguro de que haya sido usado este aceite, pero fue ungido con un aceite. Ahora, este aceite particular se usó en tiempos bíblicos para ungir a los Kohanim y a los reyes que sucedieron al rey Shlomo. Y eso lo vemos en muchos pasajes de la Escritura. Pero es importante que el hecho de la unción va después del hecho de la purificación. Primero hay que estar puro para después recibir esa unción. Y con esa unción recibir autoridad. El Cohen tiene un tipo de autoridad, el rey tiene otro tipo de autoridad, pero ambas vienen de lo alto, ambas vienen del Eterno. Y es admirable cómo hoy en día mucha gente declara autoridad espiritual sin saber de lo que están hablando. Mucha gente se declaran, y no voy a especificar en diferentes tipos de creencias, mucha gente se declara maestros, doctores, profetas, sabios, adivinos. ¿De dónde viene esa declaración? Ese nombramiento? ¿Bajo qué autoridad? Toda autoridad que no es nacida de esta línea bíblica, por lo menos los que tenemos la fe puesta en el Dios de Israel, sea de una manera u otra, debemos estar bien claros, conscientes de que la única autoridad aceptable viene por esta línea. Y cuando se sale de aquí, sencillamente es espuria. No es kasher, no es aceptable. Y yo he visto actos de unción, etcétera. He presenciado actos de unción y honestamente todo lo que se hace copiando. Por eso dice, no copiarás esta receta para ninguna otra función. Copiando estas ceremonias para una causa diferente a la expresada en la Torá, todo eso es cuestionable. Todo eso tiene un trasfondo que no es de bendición. Nosotros, si en verdad profesamos fe en el Dios de Israel, tenemos que ser obedientes a las palabras de la Torá y tenemos que mantenernos dentro de los límites establecidos por la Torá y por nuestros sabios a través de los tiempos, adecuando los principios de la Torá a las circunstancias históricas que nos ha tocado vivir. Porque cuando nos salimos de esto, cuando infringimos uno de estos preceptos, estamos atrayendo algo diferente a bendición que no voy a nombrar. Pero solamente para ilustrarlo, para que consideren la belleza de estos textos, la importancia de estos textos y de alguna manera la aplicación que podemos hacer de ellos a nuestras vidas. El agua es símbolo de pureza y sobre la pureza viene la unción, viene la presencia del Eterno. Acuérdense que el aceite no se mezcla con nada. El aceite puedes echarlo con agua, con vinagre, puedes removerlo y de momento parece que se mezcla, pero al final el aceite va arriba, no se mezcla. Y así como el aceite no se mezcla, esta autoridad diáfana que viene después de una purificación es algo puro, es algo que no se puede contaminar con ninguna de estas otras variantes. Tiene que mantener su legitimidad. El aceite, además de la unción, se usaba para el encendido de la menorá, para la iluminación. No para la iluminación del Mishkan, porque no necesitaba el Cohen luz para oficiar en el Mishkan. Es para la iluminación espiritual del mundo. Eso es otro símbolo del aceite. Este aceite puesto sobre un ser humano significa que este ser humano está ahí para traer luz al mundo.
sus actos van a generar claridad en el pensamiento del ser humano. Entonces, así como el aceite permanece arriba, así como el aceite no se mezcla, así como el aceite trae luz, así nosotros estamos llamados a traer luz, a esclarecer, a aportar conocimiento genuino a todos nuestros semejantes para la gloria y la honra del Eterno. Bendito sea su nombre y shalom a todos.